Entonces, supongamos que viene un paciente a la consulta o que nosotros mismos queremos ponernos una dieta. Lo más importante siempre es hacer un buen diagnóstico, porque dietas podemos hacer todo siempre que la dieta sea equilibrada, no tiene por qué tener ningún efecto perjudicial, pero si queremos tratar una patología o llegar a un objetivo concreto, es importante realizar un diagnóstico completo y saber cuál es el tipo de dieta que nos va a ir mejor. Vale, supongamos que nosotros tenemos una patología o llega un paciente a la consulta, ¿vale? Puede venir un paciente o una persona que lo único que quiere hacer es aprender a comer. Tiene mucha gente así, ¿no? Tenemos muchos desórdenes de rutinas, el tiempo tampoco nos favorece, el estilo de vida no nos favorece. Y lo que quiere es coger unas rutinas para aprender a comer simplemente, ¿vale? No podemos directamente ponerle unas pautas y ya está. Es importante hacer un diagnóstico completo. Entonces, cuando a mí un paciente me acude a la consulta, aunque su motivo simplemente sea, bueno, pues es que acaban de ser Navidades y quiero perder los kilos que he cogido, ¿no? Es cierto que yo me he especializado en tratamiento nutricional para patologías crónicas, pero van a acudir pacientes de todo tipo. Entonces, no nos tenemos que quedar solo en el motivo de consulta con el que se acude o con el que acude el paciente o con lo que tenemos nosotros. Es importante hacer un diagnóstico integrativo, ¿vale? Es cierto, como decía, que los 3 tipos de dieta lo podemos aplicar a todos los pacientes, pero tienen diferencias. Entonces, independientemente del tipo de consulta que queramos atacar, es muy importante preguntar por la parte digestiva, por ejemplo, ¿no? Yo lo que suelo hacer es un escáner de la cabeza a los pies, intentando sacar cualquier tipo de síntoma que pueda tener la persona que tengo delante. De hecho, incluso a veces me pasa cuando ya has visto muchos pacientes que el simple olor que tiene la persona que tiene delante te va a identificar un poco lo que le pasa, ¿vale? Tenemos que ser muy, muy observadores, entonces tenemos que ver cómo tiene el pelo la persona que tiene delante, cómo tiene la piel, cuando hablan incluso yo me fijo en cómo tiene la boca. Cuando yo estudié medicina china aprendí mucho a diagnosticar con la lengua, entonces es algo que os aconsejo ver a vosotros mismos o si estáis pasando una consulta, miraros la lengua. Esto os va a dar bastantes pistas, ¿vale? Sabemos que la mucosa empieza en la lengua y acaba en el ano, entonces como no nos podemos abrir así en canal, yo siempre les pido que me enseñen la lengua. Es cierto que tampoco así de apuro y siempre me dicen, vengo de trabajar, no me he lavado los dientes. Me da igual, de hecho lo prefiero porque si te acabas de lavar y te has quitado la capa es una de las pistas que más nos va a aportar datos. Entonces, importante mirarnos la lengua. Cuando tenemos una lengua como inflamada, como gordita o con marcas dentales, ya nos está haciendo ver que la mucosa digestiva está inflamada. Entonces es bastante importante verlo. Otra cosa que tenemos que observar es el color de la lengua, ¿vale? Si tenemos una lengua en color muy pálido, es que la absorción de los nutrientes no está siendo la correcta y no estamos produciendo sangre suficiente. Las grietas que se suelen tener, grietas por toda la lengua, por la grieta del centro de la lengua, suele también hacernos ver que hay una disfunción digestiva y sobre todo la capa. Por eso os he dicho que casi es mejor ver una lengua en ayunas o cuando ya llevamos un tiempo sin higiene bucal, ¿no? Esa capa, no sé si la habéis visto alguna vez, si no, fijaros, esa capa nos va a indicar cómo estamos por dentro, ¿no? Tenemos que tener, lo saludable es tener una capa finita, blanca, sin más. Cuando tenemos una capa muy seca, nos va a indicar que tenemos una disfunción de los líquidos, hay una sequedad en el intestino que seguramente va a cursar con un estreñimiento, con problemas en la piel, ¿vale? O con un desequilibrio en los líquidos, con mucho sudor o mucha orina. Y la otra parte que podemos ver es una capa de esas como espesas, como blanca, incluso acompañado de un sabor amargo. Por eso he dicho que lo del olor, aunque parece así un poco raro, pero es súper importante. Esa capa nos va a indicar que tenemos residuos dentro, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poco de la microbiota, pero es muy importante. Yo les digo, enséñame la lengua y solo con ver la lengua ya sé que necesito desintoxicarles o necesito desinflamarles. Los del olor os lo digo porque es una pista de que hay que desintoxicar la persona que tenemos delante o incluso nosotros mismos, ¿no? Ese sabor como amargo, metálico, un sabor pastoso en la boca cuando llevamos sobre todo horas sin comer,
nos va a dar pistas sin tener que hacer ningún tipo de prueba de que existe una sobrecarga hepática y por tanto vamos a tener que aumentar o bien en suplementos o bien en alimentos que ayuden a la detoxificación del hígado. Entonces, importante. El segundo paso es el digestivo, ¿vale? No importa con la patología que acudamos a la consulta, incluso si no tenemos ninguna patología así importante, el funcionamiento del intestino es prioritario. Si el intestino no funciona bien, si no tenemos una correcta absorción, si la mucosa está dañada, si tenemos un aumento de la permeabilidad, va a perjudicar al resto del organismo. O sea, es por donde entra absolutamente todo al cuerpo, es la mayor vía de entrada. Da igual que lo que tengamos sea un dolor articular o una enfermedad neurodegenerativa. Si no tratas el intestino, no arreglamos nada. Entonces, no importa que acudamos a una consulta simplemente para perder peso. Yo les acribillo a preguntas que a veces me vienen con caras de, a ver, que yo solo quiero venir a adelgazar. Entonces, es muy, muy importante que les preguntemos si tienen digestiones pesadas, o si tienen hinchazón o distensión abdominal a lo largo del día, si tienen gases, y la pregunta estrella es cómo van al baño, y no me vale que me digan, pues normal, porque la palabra normal me lo dicen todo, entonces lo normal, ¿qué es? De por sí lo normal es ir todos los días al baño, que hay gente que me dice, sí, yo tengo diarrea porque voy 3 veces al baño al día. No, eso no es tener diarrea, de hecho lo suyo es ir 2, 3 veces al baño al día. Lo que hay que tener en cuenta es en el estado en el que tenemos las heces, y aunque sea un poquito escatológico, me da a veces vergüenza, ya me he acostumbrado, que cuando vienen a las siguientes consultas siempre me dicen, cada vez que voy al baño me acuerdo de ti, ¿no? Me lo tomaré como un halago, porque al final es importante que observemos eso. Entonces, es algo que no hacemos, vamos al baño, lo echamos ahí y nos quedamos tan a gusto. Hay que observar las heces, súper importante, ¿vale? Entonces, a nosotros mismos y a los pacientes que tengamos, importante observar el color de las heces, que no sea ni muy oscuro ni muy clarito. Siempre pregunto si se hunden o si flotan. Los tuyos que las heces que se hundan, ¿no? Si flotan, al final está habiendo un problema de absorción de grasas, un problema de digestión o un exceso de fermentación, muy importante, ¿vale? Si hay picor o escozor anal, que eso va a indicar presencia de cándidas o de microorganismos patógenos. El olor, volvemos a lo mismo con los olores, o sea, obviamente no va a oler a flores porque son heces, pero un olor excesiva putrefacción nos está indicando que tenemos un desajuste de esa microbiota. Entonces, es súper importante. La consistencia. Siempre os pregunto, ¿están blandas o están duras? Entonces, asociarlo de blando a tener diarrea, no. Blando me refiero a que las heces tienen que estar hidratadas, que vayamos al baño, podamos expulsarlo bien y nos quedamos a gusto. Si está seca, normalmente va a coincidir con lo de la boca que os he dicho antes, entonces es importante ahí hidratar el colon, o bien con alimentos, con aloe vera, lo que sea. Es lo que os decía, es súper importante hacer el diagnóstico, es donde, o sea, tenéis que implicar más tiempo en el diagnóstico que casi en hacer la dieta, porque si se hace un buen diagnóstico, hacer la dieta al final es relativamente fácil. Una vez que has cogido los conceptos y qué alimentos sí, qué alimentos no, es bastante fácil, ¿vale? Entonces, después de esto, vamos a entrar a distinguir los 3 tipos de dietas. Como os decía, son las dietas más utilizadas. La dieta mediterránea es la dieta estrella. Es una dieta fantástica siempre que se haga correctamente, ¿vale? Es que hay gente que dice que hace dieta mediterránea y luego les preguntas qué comen y bueno, o que comen sano, ¿no? Yo creo que como sano, ¿no? Y luego les preguntas y lo que es sano para uno no es sano para otros. Es algo que tenemos que hacer, ¿no? Hacer un recordatorio. De hecho, yo siempre os pido que me traigas como un diario, varios días seguidos, porque hasta que no escribes exactamente lo que comes, no te das cuenta. La dieta mediterránea para mí es una dieta fantástica para prevenir enfermedades, ¿vale? O sea, cuando todavía estamos sanos, de hecho, es la dieta que deberían llevar todos los niños, siempre que sea equilibrada, es lo que quería decir. Es una dieta maravillosa, ¿vale? Tiene propiedades muy buenas, tiene alimentos muy antiinflamatorios, pero otros no tanto. Es para prevenir enfermedades o para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares o para una diabetes, la hipertensión, es una dieta que es fantástica. Si tengo que poner algún pero, hay alimentos como el abuso de lácteos o el abuso de cereales como el trigo
que contienen proteínas bastante inflamatorias. Entonces, cuando ya estamos hablando de patologías más crónicas, de patologías con una inflamación subclínica, una dieta mediterránea como tal al uso no es lo mejor que podemos utilizar, ¿vale? Los 3 peros que yo le sacaría a la dieta mediterránea, si me lo permitís, es al final promueve mucho el consumo de cereales o sobre todo de pan, ¿no? Si lo veis en cualquier menú de dieta mediterránea es como para desayunar, tostada con tomate y aceite y lo que sea, pero es una tostada de trigo. Las comidas también, o sea, es como que siempre hay pan en todas partes y el pan suele ser del trigo. El trigo es un cereal bastante inflamatorio, entonces tenemos que tener cuidado, pues es lo que he dicho, para prevenir bien, pero cuando ya hay una patología crónica es un cereal que tenemos que reducir. Y con los lácteos pasa exactamente lo mismo, ¿no? En la dieta mediterránea se indica el consumo de al menos 3 lácteos al día. Si tenemos una patología inflamatoria, eso es una barbaridad, porque las caseínas de los lácteos son muy inflamatorias, son muy antigénicas, es decir, va a hacer que el sistema inmune reaccione. Entonces tenemos que tener cuidado. Y es una dieta que utilizaría para prevenir, sobre todo. Luego nos quedan las otras 2 dietas, que es la antiinflamatoria y la paleolítica. La dieta antiinflamatoria para mí es la dieta base de cualquier paciente, de hecho es la que suelo poner. Siempre es como una dieta antiinflamatoria, más luego añadirle lo que le pasa al paciente. Es súper importante adaptarlo, es que no existe la dieta estándar. Por eso he dicho lo del diagnóstico. No puedes decir dieta antiinflamatoria y coges ahí los conceptos, se lo aplicas al paciente, eso no existe, o sea, eso así no puede ser. Es primordial decir al paciente que come, ¿no? Que desayuna, que media mañana y demás, y adaptarlo. Entonces, la dieta antiinflamatoria es bastante parecida a la dieta mediterránea, lo que pasa que elimina ciertos alimentos. En el caso de los cereales, por ejemplo, elimina o suprime o reduce lo que puede el consumo de trigo, el consumo de maíz. Los lácteos intentamos que sean más de cabra o de oveja y mejor fermentados, mejor un queso, un kéfir o un yogur, más que la leche tal cual. Y hay veces que los tenemos que suprimir del todo o reducir mucho su consumo. Y ya no es tanto quitar alimentos, sino aumentar otros, ¿no? Porque tú puedes llevar una dieta paleo y que sea inflamatoria si no la llevas bien. O sea, es muy importante aumentar el consumo de omega 3. El omega 3 ya sabemos que está sobre todo en animales acuáticos, como yo digo, los animales terrestres, pues las carnes, los pollos y demás, lo que más tienen es ácido araquidónico, que es un ácido graso inflamatorio. Pues si queremos desinflamar, tan importante es quitar lo inflamatorio como aumentar lo que desinflama. Entonces, súper importante aumentar el omega 3, también el vegetal que está en frutos secos, en el aceite de oliva, el aguacate, las semillas, todo eso, ¿vale? Es importante. Y lo que os decía al principio, hay que tratar siempre, siempre el intestino y siempre, siempre el hígado, ¿vale? De hecho, tratando el intestino, indirectamente tratamos el hígado. Cuando hay un aumento de la permeabilidad intestinal, es decir, la mucosa del intestino está dañada y, por tanto, hay una separación excesiva entre las células de los enterocitos y las células del intestino, están penetrando a nivel sanguíneo exceso de residuos, exceso de tóxicos, microorganismos patógenos que están entrando a la sangre, entonces es el sistema inmune el que está reaccionando y todo eso acaba llegando al hígado. Entonces, si tratamos el intestino, cerramos esa permeabilidad intestinal, vamos a favorecer la función del hígado, que no tenga esa sobrecarga de estar filtrando todo lo que llega a nivel sanguíneo a través del intestino. Entonces, muy importante aumentar alimentos para el hígado, pero más importante es tratar el intestino, ¿vale? Entonces, dieta mediterránea para prevenir o cardiovasculares, diabetes, hipertensión, ¿vale? Como patologías más básicas. Para el resto, dieta antiinflamatoria, pero la podemos combinar con la paleo. Es lo que os decía, si hacemos una paleo, pero la paleo tiene mucha cantidad de carne, mucho producto terrestre, vamos a inflamarnos igualmente, entonces eso no nos va a servir de nada. Yo lo que haría ahí es hacer un diagnóstico de disbiosis intestinal. La disbiosis intestinal, si no sabéis lo que es un desajuste de la microbiota. La microbiota dirige todo nuestro organismo, ¿vale? Entonces, tener un equilibrio de las bacterias,
los hongos del intestino es súper importante, aunque vengamos a perder peso. O sea, cuando un paciente viene a la consulta y quiere equilibrar su peso, a no ser que sea algo muy agudo, pero si es algo crónico que viene y dice, es que como bien, como equilibrado, pero igualmente no consigo el adelgazar, yo directamente les hago un diagnóstico de disbiosis. Si encima tienen algo de síntomas digestivos, pues se sienten muy hinchados o no van bien al baño, tienen gases, el olor de los gases también es súper importante, ¿vale? Si tienen un olor de los gases más putrefactivo, va a indicar que tiene más probabilidad de putrefacción. Entonces, hay que equilibrarlo, muy importante. Si tiene una disbiosis, en todas las patologías del sistema inmune hay una disbiosis. Del sistema inmune ya no hace falta que sean autoinmunes, que también, sino cualquier tipo de alergia, cualquier dermatitis, es importante analizar la flora bacteriana. ¿Vale? Entonces, yo siempre les mando para ver cómo están de bacterias y de hongos y demás. Entonces, en el caso de que cuando hay una cronicidad en una patología siempre pasa, tenemos un desajuste en la microbiota, sí que aconsejo mucho la dieta paleo, ¿vale? La dieta paleo es buenísima para tratar cualquier patología del sistema inmune. Va a eliminar todos aquellos alimentos que irritan y deterioran la mucosa intestinal, elimina todo lo que sean cereales. En esa dieta no se consume ni trigo, ni maíz, ni espelta, ni centeno, ni ningún cereal. Se eliminan también los granos, se quitan las legumbres, ¿vale? Igual que en la dieta mediterránea, en la dieta antiinflamatoria, las legumbres son la base, junto con las frutas, las verduras y demás. En la dieta paleo no existen los alimentos, tampoco va a haber lácteos, no va a haber nada ni inflamatorio ni nada que irrite esa mucosa intestinal. Entonces, si hay una patología, como os decía, crónica, que está afectando al sistema inmune, la dieta paleo es la mejor que podemos poner. Súper importante adaptar la dieta al paciente. No es lo mismo que te venga un niño con unos dolores de tripa o con unas alergias, unas neumonías, infecciones recurrentes, a que te venga un adulto como yo, como cualquier persona que tenga menos de 70 años, a que te venga una persona ya mayor, cuando lleva 80 años llevando unas costumbres de alimentos, ¿no? Entonces, aunque tengamos que cambiar esa dieta, mantener un poco sus rutinas es súper importante. Entonces, la segunda cosa que tenemos que hacer es lo que os decía, pedirles un recordatorio. Es, aunque tengamos que cambiar ciertos alimentos, intentamos adaptarlo a su día a día. Entonces, si ellos desayunan su tostada con un café con leche, tú no puedes decirles que al día siguiente se quiten todo eso y se tomen unos copos de, yo qué sé, de avena o de quinoa porque no les va a gustar. Entonces, se lo adaptas. Da igual la dieta que tenga, ¿vale? Si es una mediterránea, pues es fácil porque puedes ir con las tostadas con el café con leche. Si es una antiinflamatoria, como le tienes que quitar el trigo, se lo cambias de cereal. Sí que es cierto que sería bueno también ver la tolerancia que tienen hacia otros cereales como la espelta o el centeno, ¿no? Que son más fáciles de encontrar, pero no todos los pacientes lo toleran. Pero igual, se lo cambia simplemente y en vez de una leche con el café, pues le pones una bebida vegetal. Y en el caso de la paleo, pues le puedes hacer orientar para que se tome un pan de yuca, un pan de boniato, un pan de plátano. Al final es muy importante el tema de las opciones y de las recetas. De hecho, es lo más importante. No podemos coger y plantarles, ya no comes esto y vete a tu casa, porque no lo van a hacer. Entonces, yo hago algo que es muy importante, que es, aparte del diagnóstico, hacer un cuadro súper visible. Les pongo una columna de lo que no está permitido, pero le doy más importancia a lo que sí pueden comer, ¿no? Porque estamos acostumbrados a no comas esto, no comas esto, no comas esto. Entonces llegan a casa y no saben qué comer. Si un paciente te estoy pasando hambre, lo está haciendo mal. Entonces, eso no puede pasar. Una persona no puede estar pasando hambre. Entonces, darle opciones es primordial, ¿vale? Y saber recetas de todos los tipos de dietas que vayamos a poner es imprescindible, ¿vale? Entonces, lo que os decía, hacemos un cuadrito que quede bien claro de lo que sí, de lo que no, pero luego tienes que adaptarlo. Yo suelo hacerles menú, no suelo trabajar con calorías ni pesando gramos ni nada, porque creo que no es necesario, o sea, es mucho más importante la calidad del alimento que la cantidad. Al final, si una persona come bien,
lo puedes orientar un poco en las cantidades, ¿no? Pero sin tener que estar pesando gramos de nada, porque al final es más obsesivo y es más rollo y le va a dificultar la dieta. Entonces, ya que el cambio de estilo de vida es bastante complicado, hay que intentar facilitárselo. Es importante hacerles un menú, que nos hagamos un menú equilibrado y nunca obligar. O sea, esto de la dieta mediterránea de que es obligatorio tomar 5 comidas al día, pues no. Lo de obligar a desayunar, pues no. Hay muchos pacientes que llegan a la consulta y por la mañana no les entra nada. No, es que me han dicho que el desayuno es la comida más importante del mundo y tengo que desayunar obligatoriamente. Absurdo. No tiene sentido. De hecho, en la dieta paleo, una de las cosas que favorece, como no es solo un cambio de dieta, sino es un cambio de estilo de vida, ¿no? De comer o de llevar el estilo de vida que llevaban nuestros antepasados. Antes no se tomaban cada 3 horas algo, ¿no? De hecho, hacían muchos ayunos, a lo mejor comían 2 veces al día. Hoy en día eso es más complicado porque estamos acostumbrados a picotear, pero intentar realizar ayunos intermitentes o al menos que pasen 12 horas entre comida y desayuno es súper importante. O sea, darle tiempo a que el hígado elimine de nuestro cuerpo todas esas toxinas es muy importante. Entonces, no obliguemos a la gente a comer. Entonces, no obliguemos a hacer una media mañana o una media tarde si no nos lo pide el cuerpo, si no tenemos hambre. O sea, no es obligatorio. Bueno, lo que os decía, la dieta paleo para mí es una buenísima opción en patologías crónicas, en patologías del sistema inmune y en patologías que tengamos un desajuste de la microbiota, ¿vale? Acordaos de eso. Realizar los menús para mí es lo más fácil, en realidad es lo que os decía, o sea, una vez que sabes qué alimentos tomar y cuáles no, solo tienes que poner unas pautas de comida, entonces es lo más fácil, pero tienes que adaptar al gusto del paciente. Entonces, como lo tiene que llevar a cabo, es lo que os decía, no es lo mismo un niño que un adulto. Entonces, a un niño no le puedes poner a comer todos los días pescado con yuca, pues no lo va a hacer. Dar opciones de ponerle incluso dulces, ¿no? Pero yo les doy muchísimas recetas de dulces, de bizcochos, de galletas, pero se lo adaptas. O sea, si es una dieta mediterránea, pues sí, necesitas hacer un bizcocho, aunque sea con harina de trigo integral, ¿vale? Le cambias el azúcar por un sirope de agave, una stevia, un xilitol, y lo haces así. En el caso de la antiinflamatoria o de la paleolítica, podemos utilizar harinas de almendras, por ejemplo, en la paleo, que sí que aceptan el consumo de frutos secos. Entonces, utilizar eso, harina de almendras o harina de semillas para esos dulces, o en la antiinflamatoria cualquier harina de espelta. Pero lo importante es adaptarlo al paciente e intentar hacérselo lo más fácil posible. Pues rebasando. La dieta mediterránea, ¿vale? Para prevenir patologías, para patologías que sean crónicas pero no tengan afectación del sistema inmune, principalmente, y sobre todo para los niños. Siempre y cuando adaptemos el consumo de trigo, el consumo de lácteos y el excesivo consumo de frutas. Cuidado con esto. No hay que tomarse 7 frutas al día, que esto os pasa muchísimo. Entonces, como toma fruta, venís a la consulta, o sea, hay como 2 extremos, ¿no? O sea, pacientes que no toman nada de fruta y pacientes que consumen grandes cantidades de fruta al día, incluso los smoothies que se llevan mucho ahora, batidos con varias frutas. Entonces, venís con dolores de tripa, con gases, con mucha hinchazón. Acordaos que la fruta al final lleva una gran cantidad de azúcar y va a alimentar, va a favorecer la proliferación de cándidas y de bacterias, ¿vale? Entonces, con consumir 2, 3 frutas al día es más que suficiente y que no sean siempre frutas dulces, lo típico del plátano, todo el día con el plátano en la mano, pues no habrá frutas para consumir, que tengamos que estar todo el día con lo mismo. Entonces, cuidado con el excesivo consumo de frutas, ¿vale? Entonces, con consumir 2, 3 frutas al día más las verduras es más que suficiente. Por eso he dicho que la Mediterránea bien, pero adaptándola. Y siempre que hay una patología crónica, utilizamos una dieta antiinflamatoria, pero si hay una patología del sistema inmune, ponemos una dieta paleo, ¿vale? Es importante. Creo que por hoy me vale con esto. Espero haberos ayudado y dejar claro en qué
patologías o en qué momento hay que utilizar cada tipo de dieta, pero importante, como os decía, hacer un buen diagnóstico. Espero que cuando acabe esto os vayáis todos al espejo a miraros la lengua y así, solo con eso, sepáis cómo vais a estar por dentro, que es muy importante, y después cuando vayáis al baño os acordéis un poquito de mí cada día, que no me importa. Esto me halaga. Muchísimas gracias a todos. Vamos a pasar ahora con Alejandra, que atienda todas las preguntas o dudas que os hayan surgido. Vale, bueno, a ver, los ácidos grasos omega 3, de hecho el EPA y el DHA son los dos más importantes. De hecho, hay un problema en el caso de los vegetarianos, ¿vale? Porque como no consumen omega 3 que provenga de animales, a nivel neurológico es muy importante el consumo de DHA y de EPA, ¿no? Entonces, tener cuidado que solo el consumo de lino, el consumo de frutos secos y demás, y importante que tengamos un equilibrio entre el omega 3 y el omega 6. Así sabéis que tiene que haber un equilibrio porque si no se va a convertir en ácido araquidónico y eso va a producir una inflamación. Y es lo que pasa con el desajuste de los omegas, que tenemos que tener un equilibrio importante, ¿vale? Porque si no, al final vamos a tener una acumulación de ácido araquidónico. Entonces, bueno, como la mayoría se va a convertir en EPA y en DHA, es lo que nos importa y no tenemos que tener preocupación en ese sentido, pero sí aconsejo más el consumo de omega 3 animal que vegetal. Pregunta. A ver, bueno, es un tema complicado. Yo recomiendo los lácteos en el caso de que no exista una patología, ¿vale? Si hay una patología, sobre todo hablamos de patologías crónicas, es lo que os comentaba, las caseínas de los lácteos tienen un peso molecular muy grande, ¿vale? Entonces no terminamos de digerirlas y metabolizarlas del todo, nos va a producir una inflamación. Al no terminar de digerirlas del todo, cuando llega al intestino, ¿vale? Va a producir un aumento de esa permeabilidad del intestino, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es favorecer la separación de las células, por tanto las caseínas parcialmente digeridas van a entrar a torrente sanguíneo y como el 70% del sistema inmune está en la mucosa digestiva, el sistema inmune va a producir una alteración y un ataque hacia esas caseínas, ¿vale? Entonces lo que va a producir es inflamación, un problema de digestión y una excitación del sistema inmune. Entonces, en patologías de cualquier afectación del sistema inmune los quito siempre. Solo los dejo, ya te digo, en personas que estén sanas, pero yo suelo aconsejar máximo 1 o 2 lácteos al día, si puede ser fermentados, de tipo yogur o tipo queso, mejor. No. No, de hecho, vamos, que no es necesario cuidadito con esto, porque es lo que os decía antes. Obviamente acuden muchos vegetarianos a la consulta y no llevan precisamente dietas muy equilibradas. Y algunos que sí, porque se han orientado bien, pero hay otros que no. Entonces, vienen consumiendo grandes cantidades de verduras y de frutas y lo que producen al revés es una inflamación. Entonces, como consumen grandes cantidades de fructosa y de glucosa a través de las verduras y las frutas, aumentan la proliferación de esas cándidas y de esas bacterias patógenas que lo que va a hacer es inflamar el organismo. Entonces, no hace falta ser vegetariano, lo que hay que hacer es retirar alimentos muy inflamatorios y aumentar los antiinflamatorios. De hecho, yo no pauto nunca dietas vegetarianas, a no ser que el paciente sea lo que busque, pero no, para nada, no es necesario. Vale, tanto las legumbres como los cereales, lo suyo es dejarlos en remojo. Se suele hacer con las legumbres y si me apura con los frutos secos también. Se suele hacer con las legumbres, bueno, depende. Se suele hacer con la legumbre, pero no con todas. Entonces yo sí recomiendo dejar en remojo pues el día de antes, unas 12 horas antes por lo menos, cereales, legumbres y frutos secos, ¿vale? Y lavarlos bien. Entonces, estamos acostumbrados a hacerlo con las legumbres, pero si vas a cocinar arroz o quinoa o cualquier cereal, esto es algo que no tenemos costumbre de hacerlo. Entonces, hay que lavar bien los cereales
¿vale? Y luego dejarlos en remojo, quitar este ajo y después cocinarlos. Y con los frutos secos también os recomiendo para activarlos y para poder digerirlos bien que se dejen en remojo unas horas antes. Para aclarar el tema, en la dieta paleo no se consumen granos, no se consumen cereales, no, lo que se hacía es lo que se cazaba, ¿vale? O sea, todo lo que fuera animales silvestres, desde pescados a cualquier tipo de carne, frutos de temporada, ¿vale? Desde fruta y verduras y semillas o frutos secos, pero cereales no se consumía y las legumbres tampoco. No, no se consumen granos en la dieta paleo. De hecho, los hidratos de carbono de la dieta paleo se obtienen de la fruta o del boniato, de las raíces, del boniato, de la yuca, cosas así, pero no de los granos. A ver, en realidad las 3 dietas se puede poner para una persona con obesidad, pero si una persona tiene obesidad, me apuesto lo que quieras a que tiene un desajuste de la microbiota, ¿vale? Entonces, yo en ese caso es cierto que a lo mejor la mediterránea le va a ayudar seguro, pero lo que os decía, le haría un estudio de esa microbiota. Entonces, si tiene una disbiosis, tiene un sobrecrecimiento de cándidas y bacterias, aunque sea de manera temporal, para equilibrar esas bacterias, esa microbiota intestinal, yo le pondría una paleo, aunque sea de manera temporal, para repararle la mucosa, porque el desajuste de la microbiota va a producir un desajuste del metabolismo. Es algo que tenemos que mirar mucho cuando hacemos el examen, ¿no? Mirar ese porcentaje de grasa que tiene, si tiene un porcentaje de grasa muy alto, ya sabemos que tenemos que tratar la parte del hígado. Yo les miro mucho el metabolismo. O sea, nosotros, según lo que midamos, pesamos y demás, tenemos que consumir o que nuestro cuerpo tiene que poder producir un metabolismo basal, ¿no? De kilocalorías. La mayoría de los pacientes que vienen con mucho sobrepeso, con obesidad, están por debajo del rango que les toca. Entonces, cuando pasa eso, su cuerpo no es capaz de producir suficiente energía y eso depende muchísimo de la flora intestinal. Entonces, ¿la dieta mediterránea os va a ayudar? Sí, pero si llevan una dieta mediterránea y no avanzan, yo intentaría hacerle un diagnóstico de disbiosis y ponerle una antiinflamatoria con un poquito de palio de manera temporal. Bueno, es una lista que se suele hacer mucho en consulta. Como son frutos que se tienen que quitar cuando hay un sobrecrecimiento de cambias o de bacterias, sobre todo se suele quitar el plátano, las uvas, las frutas deshidratadas, ¿no? Las pasas, los orejones, las ciruelas pasas, todo esto, los dátiles, que son muy ricos por una parte, pero no tienen bastante azúcar, el mango también se suele quitar. Yo, por ejemplo, la papaya y la piña, que aunque tengan azúcar, son tan antiinflamatorias y tienen enzimas digestivas que las suelo dejar. De hecho, es algo que promuevo en las dietas. Mucha gente me dice, pero la papaya tiene azúcar. Digo, ya, pero hay que priorizar la función de cada alimento. Entonces, si un alimento es muy antiinflamatorio, aunque tenga un poquito de azúcar, le ayudas a regular los picos de azúcar. Algo que no he comentado es muy importante, mantener una glucemia estable en la dieta. ¿Vale? Entonces, ayudarles a combinar para que mantengan esa glucemia estable es vital. Pero es que eso no es así. No es un consumo alto en carnes. Es que ese concepto es erróneo. O sea, de hecho, es que no. Yo cuando pongo una dieta paleo no les pongo un consumo alto en carnes. Van a comer las mismas raciones de carnes que se come en una dieta antiinflamatoria o una dieta mediterránea. Y yo les aumento bastante los pescados. Entonces, no tienen por qué tener un consumo alto en carnes. Al revés. O sea, yo les voy a poner la misma ración de pollo o de pavo o de la carne que vayan a consumir, que puedo consumir yo, cualquier persona que lleve una dieta antiinflamatoria. O sea, una dieta paleo no es una dieta a base de carnes. Es que entonces ya estamos hablando de una dieta inflamatoria, por eso es lo que os decía. Entonces, la base siempre tiene que ser una dieta antiinflamatoria. Si luego vas a hacer una dieta paleo, simplemente lo que vas a hacer es quitar ciertos alimentos como los cereales, como las legumbres, ¿vale? Pero no es atiborrarnos a carnes. Al revés, o sea, toda la base va a ser siempre las verduras
y vas a hacer un equilibrio entre carnes y pescados y huevos en el caso de que no haya una patología autoinmune, porque es cierto que el protocolo autoinmune que se ha establecido en la dieta paleo también quita la clara del huevo, quita el huevo porque, bueno, como actúa como un poco como antígeno, sí que lo suelen eliminar. Pero no es atiborrarnos de carnes, entonces nos estamos inflamando, entonces volvemos a lo mismo de antes. Bueno, esta la tengo fácil porque como me paso el día tratando pacientes oncológicos, vuelvo a lo mismo que acabo de explicar. La dieta mediterránea es buenísima para prevenir, ¿vale? Pero en oncología, las células oncológicas promueven su crecimiento a través del consumo de azúcar. Entonces, yo lo que suelo hacer, bueno, lo que les pongo es una dieta cetogénica en realidad, ¿vale? Ni siquiera una paleo, porque en la paleo puedes consumir fruta, siempre que sea fresca y sea de temporada. Pero en la dieta de oncología les suelo dejar una sola fruta y suelen ser frutas más antioxidantes, ¿no? Pues el kiwi o los frutos del bosque, las bayas, los arándanos, las moras, las fresas y demás, la granada, cosas así, pero no les pongo a comer yuca o boniato, que son dulces, ¿no? Tienen grandes consumos de hidratos, que aunque sean sanos, siguen siendo azúcar. Entonces yo pondría una antiinflamatoria, pero más cetogénica. Es que ni siquiera pondría una paleo en este caso. A ver, bueno, pero es que hay que hacer dos cosas. O sea, primero, tratar la mucosa, ¿vale? Pero en ese caso, ya que hay tienes que jugar con suplementación, no me vale solo con la dieta, ¿vale? Entonces, pondría dos tipos de suplementación, uno para tratar toda la mucosa digestiva, ¿vale? Que puede ser pues, una toma de ericium, de melena de león para reparar la mucosa digestiva, o algún suplemento que lleve glutamina, grupos de vitaminas del grupo B y demás. Y podemos poner bueno, es un suplemento que se llama HCl-betaína, que equilibra la acidez. Vienen muchos pacientes a la consulta que la acidez del estómago no es suficiente y efectivamente tenemos que tener un estómago ácido porque si no, no producimos jugos gástricos y se les suplementa, ¿vale? Entonces, pondría dos suplementos y luego trataría con dieta el SIBO. Hay que hacer las dos cosas. ¿Vale? Si no tratas el SIBO, la mucosa no se va a reparar, pero ahí tienes que suplementar. Entonces, para el SIBO sí que pondría una paleo. Sí, igual. Hay muchísima gente que viene o bien con artritis reumatoide o con psoriasis o con una combinación de todo. De hecho, cuando comienzas con una patología autoinmune, hay veces que vienen una detrás de otra. O sea, tenemos una afectación del sistema inmune y es raro que vengan con una sola cosa. Bueno, principal tratar la microbiota porque al final es donde está la afectación prioritaria. Pues, tenemos que hacer una dieta con un índice glucémico bajito, lo que os decía, quitar aquellas frutas con mucho azúcar, algunos de los vegetales con mucho azúcar y tratar la permeabilidad del intestino. O sea, la mejor dieta para una patología autoinmune es la paleo, pero tienes que tratar la mucosa para tratar la permeabilidad. Entonces, es una paleo más suplementación y tiene muy buenos resultados. Vienen muchos pacientes así, ¿no? De hecho, les han hecho pruebas de sobrecrecimiento y no sé muy bien por qué les pautan tomar probióticos. No, es que ni siquiera tiene mucho sentido. Entonces, si tú ya tienes un sobrecrecimiento de bacterias, tomar más bacterias es un error. De hecho, lo que suele producir es más sintomatología. Entonces, si yo vengo con un sobrecrecimiento de bacterias o de cándidas, con una hinchazón, con unos gases y estoy introduciendo más bacterias, voy a producir todavía más gases y más inflamación. Entonces, siempre hay dos partes en el tratamiento. La primera es hacer una dieta para bajar ese sobrecrecimiento. O sea, primero se elimina el exceso de sobrecrecimiento de cándidas y bacterias y cuando ya está tratada la permeabilidad, tratada la mucosa, es decir, que las bacterias buenas puedan colonizar y hayamos acabado con ese sobrecrecimiento, entonces sí metes los fermentos. O sea, de hecho, se le quita todo lo que sea fermentado al principio, todo el kéfir, probióticos, el chucrut. Todo eso se le quita a la dieta del SIBO.
al principio. Ya después, cuando hayamos acabado nuestro crecimiento, al revés, se lo ponen para que colonicen y equilibren la microbiota. Pues Marta, solamente tengo que decirte que de parte de la escuela estamos siempre muy agradecidos de recibirte, tanto en webinars como en formaciones, como en todas las ocasiones que te tenemos cerca. A toda la gente que se ha conectado, queremos trasladarle el agradecimiento por parte de todo el equipo. Realmente tenemos opiniones súper buenas y un feedback tanto por parte de los alumnos como gente que nos sigue por redes, que es increíble y es nuestra motivación diaria para trabajar en formaciones y en mejorar ese aprendizaje para ayudar. Y solamente quiero recordar que para más información sobre estos temas, sobre nutrición, sobre suplementación, medicina y en general temas de salud, tenemos las redes sociales de formas gratuitas para todo el mundo, tanto Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, y que cada jueves publicamos un vídeo con docentes de la calidad de Marta, en los que podéis ver y también formaros, aunque de una forma más introductoria, como hemos hecho hoy, en todos estos temas que yo creo que son tan importantes para conocer en concreto toda la sociedad. También recomendaros que os paséis por la web, donde tenemos toda la información de nuestros cursos superiores, con nuestros cursos en nutrición preparatoria, suplementación nutricional, experto en nutrición clínica, y que nada, que una vez más estamos súper agradecidos, que si queréis que os lleguen notificaciones de nuestros vídeos, que se suscribáis al canal y que muchísimas gracias por acompañarnos.